Un aumento de calidad en cuanto a la banda y en cuanto personalmente. Significa para mí crecimiento, una evolución como batería. Una mejora y un crecimiento personal y artístico. No, nunca me pregunto qué significan los discos para mí. Este disco me parece un level up. Y es un disco que a mí me ha creado un cúmulo de emociones en cuanto a lo que me hace sentir cada canción. Y estoy muy contento del resultado, la verdad. Ha sido muy gratificante. Yo me lo he pasado muy bien. Bueno, un poco como siempre, pero es verdad que buscando alternativas de composición, estudiando mucho, tirándole horas, más o menos como los otros, pero un poquito más costoso, pero supongo que más gratificante también. Creo que ha sido un proceso muy bonito y creo que ha quedado muy bien. Teniendo al maestro Pablo a los motores es bastante sencillo. Él crea la base y son todas una auténtica maravilla, es un genio. Siempre nos deja ese momento de darle nuestro toque. Ha sido largo, porque tratas de hacer algo de lo cual te sientas orgulloso a nivel musical. Pero por otro lado muy satisfactorio, la verdad. Lo he vivido calentándome mucho la cabeza, probando cosas nuevas, intentando innovar, ¿vale? Y nada, básicamente he intentado salir un poquito de mis influencias y mis referencias e intentar hacer algo nuevo. Con Facundo Novo es demasiado sencillo grabar. Lo hace todo mucho más fácil, mucho más cercano y muy rápido. Lo quiere todo perfecto, quiere el sonido perfecto, la nota perfecta y repites hasta que sale. Y eso hace que tú crezcas como músico y como intérprete, sobre todo. Pues estupendamente, como siempre, con Facundo. Es divertido, siempre hay un poco de tensión porque quieres que quede perfecto. Y bueno, pues eso, divertido y exigente. Era la primera vez que grababa en un estudio a nivel profesional y bueno, conocí allí a Facu, un tío genial, fantástico, y bien como han dicho mis compañeros anteriormente, trabajar con él se hace muy fácil, muy sencillo y sobre todo muy cómodo. Es un proceso en el cual le tienes que dedicar mucho tiempo y paciencia para que todo salga de la manera que lo has pensado y cómo lo has concebido tú. Pero con Facu la verdad que trabajar es muy sencillo, es un integrante más de la banda. Me lo he pasado muy bien grabando con él, probando esto, probando aquello. Lo digo es fácil, podríamos decir, porque está Facundo y con él siempre es fácil todo. Entonces es fácil. Y luego a la hora de hacer los arreglos también, o sea, es fácil siempre. Entonces el proceso lo vivo fácil y alegremente, porque vas allí y vas a trabajar realmente, pero acabas pasándotelo bien. A mí el CD me gusta entero, aquí no vamos a engañar. Obviamente me gusta todo el disco. Me gusta todo el disco. Me gusta mucho Pitch Black. Pitch Black. Mi canción favorita del disco es Pitch Black. Creo que es una canción muy diferente a lo que teníamos y creo que a la gente le va a gustar y no la va a esperar. Porque considero que es algo nuevo, algo que creo que no se había hecho antes en Syllacros y tampoco había escuchado un tema similar a él y creo que va a ser un boom de tema. Pero no solo es mi canción favorita del disco, me arriesgo a decir que es la mejor canción que hemos hecho jamás. Que la oigan. Una de mis canciones favoritas es Oscilloscope.
es el tema donde se ven más mis influencias reflejadas. Y considero que es un tema muy contundente, muy pesado, a la vez oscuro. Me parece que es una canción muy directa. Me parece que es una canción la cual la gente cuando la escuche en directo se lo va a pasar muy bien y va a haber un montón de headbangers. Me gusta todo el disco, pero tengo dos. La primera es Lost in the Universe. Es que suena muy distinta. Todavía no he escuchado ninguna canción que se le parezca, porque tiene partes para mí raras, pero que son brutales. Es pesada, a la vez es llamativa. Lo tiene todo. Estoy muy orgulloso del CD que hemos hecho, pero si tuviera que destacar alguna canción, principalmente diría Okami. Porque me parece, desde mi punto de vista, que es la más diferente a comparación con las otras, por ese corte japonés que tiene en sí el tema. Tiene un solo en el cual le dediqué bastante tiempo porque quería hacer algo que no había hecho con anterioridad, indagando en escalas más oscuras, y me parece que ha quedado muy bien. Es una de las primeras canciones que intervengo más en la banda como compositor, y la verdad que el resultado en el cual ha quedado la canción estoy muy satisfecho, y es una de las que más me gusta. Y la otra es Last Days of Eris. Por riffs que tiene mucho más rápidos y que necesitan más técnica, pero a la vez tiene un estribillo súper pegadizo que todos se la van a aprender y la van a cantar seguro cuando la toquemos. A mí me gusta mucho Stardust. He explorado otros sentimientos y otros registros en esta canción. Ha quedado muy sentimental. He aprendido sobre todo a escuchar y a no cerrarme en mis influencias. Pienso que he mejorado bastante mis técnicas como guitarrista y como compositor. Pues sobre todo técnica, que requería, y ha sido practicar y practicar. Gracias a este disco he podido abrir un poquito más mi mente y evolucionar como batería y abrirme a otro tipo de posibilidades. Bueno, pues las habilidades obvias de mejorar en el instrumento, de mejorar en la composición. He aprendido nuevos registros y en este disco he introducido una voz un poco más rasgada, un poco en algún momento más rock. Este disco también me ha servido para indagar otros estilos musicales más allá del metal. Bueno, conocer más a los integrantes de tu grupo cada día más, como si no los conociera ya, pero sí, un poco más. Son realmente distintos. Es verdad que alguna canción puede recordarte a alguna canción del anterior trabajo, pero no, aquí se ha experimentado, se ha trabajado, se han hecho cosas realmente distintas. Y diría que en todas las canciones, porque incluso hay alguna canción que puede parecer más del corte clásico de anteriores discos, de repente hay algo que te doy así por aquí y te la comes.
variedad, sobre todo. Porque hay unas canciones que son a ir al cuello, otras son mucho más tranquilas como Stardust, otras que no te esperas en lo que va a hacer. Principalmente la temática, obviamente. Pienso que es oscuro, pero no como el Malice Murder. Para bien o para mal no va a dejar a nadie indiferente. A ver, considerando que bueno, yo he aparecido en este disco, no he podido vivir de una forma más personal el Malice Murder, pero considero que este disco es algo más personal, ¿no? Digamos que habla de evolución, habla de crecimiento y sobre todo a un nivel ya más sentimental. Es un poquito más personal, lo considero un poquito más personal. Y eso creo que lo va a hacer un CD único. Es un disco pensado para gente que verdaderamente no encaja en los estándares sociales. El mensaje del disco es un mensaje al final positivo, es un disco muy triste, mucha rabia, mucho dolor, pero al final el personaje encuentra la paz y me gustaría que de alguna manera el oyente tenga un subidón cuando escuche este disco. Se les va a hacer corto. Supongo que los que son fans, los que ya son fans, supongo que bien. Y espero que bien. Yo pienso que les va a gustar mucho. Creo que a los que ya les gustaron Malice Murder, sin duda les va a gustar, se van a llevar alguna sorpresa y lo van a disfrutar mucho. Es muy pegadizo y creo que la gente le va a encantar y lo va a querer repetir una y otra vez. Cuenta los anteriores álbumes de Syllacros, es una nueva evolución, es una nueva etapa, una nueva era y creo que a los fans les va a encantar.